Buenas tardes, compañeros. Mi grupo es el número 3 y está conformado por Laura Viviesca, María García y quien los habla, María Isabel Flores. Nuestra campaña se llama Ella planea, tú haces, yo verifico y todos actuamos. Lo público y lo psicosocial en el Consorcio de Los Ángeles. ¿Qué es el peligro público? El peligro público está asociado a los factores derivados de circunstancias sociales que generan situaciones de agresión intencional de personas contra personas y o contra comunidades. Los factores de riesgo asociados son saqueos, raponeo, robo, atraco, fleteo, intoxicación, secuestro express, extorsión, atentados, azonadas y accidentes de tránsito. Las dos situaciones que se han presentado en el Consorcio de Los Ángeles han sido robos y accidentes de tránsito. ¿Qué es el peligro psicosocial? Son aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido de trabajo y la realización de tareas que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud física, psíquica o social del trabajador como el desarrollo del trabajo. Debido a estas situaciones que se han presentado en el Consorcio de Los Ángeles, se ha visto afectado el desempeño laboral de esas personas que fueron las víctimas y los de sus demás compañeros. Entonces, lo que nosotras queremos con esta campaña es, en caso de que se volviera a repetir otra situación de esas, que el trabajador no se sienta solo, que se sienta que tiene el apoyo de sus demás compañeros y que no solo le dejaron el trabajo a él, sino que le recargaron más. No le vamos a hacer el trabajo, pero sí lo que queremos es que él sienta apoyo por parte de sus demás compañeros para realizar las tareas, que vaya mejorando diariamente hasta que mejore el desempeño laboral que él tenía antes de que pasara la situación. Entonces, cuando uno siente apoyo de sus demás compañeros, pues es más fácil olvidar lo que sucedió y se mejora el desempeño, se mejora la comunicación asertiva y se mejora el trabajo en equipo que venían desarrollando antes y que pueden desarrollar ahora de una manera mejor. Relación que hay entre el peligro público y el peligro psicosocial. Dentro de las clasificaciones de los factores de riesgo de seguridad y salud en el trabajo, encontramos los riesgos psicosociales. De igual forma, incluidos en las condiciones de seguridad están contempladas el riesgo público, de acuerdo con la guía para identificar los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo ocupacional GTC 45. El riesgo psicosocial son las interacciones negativas en el ambiente laboral, las características de las condiciones de trabajo, las relaciones entre los trabajadores, la organización, las características del trabajo, su cultura, sus necesidades, su situación como persona y fuera del trabajo también. La importancia de los factores psicosociales para la salud de la población trabajadora se ha ido reconociendo cada vez más y es más amplia. Los cambios en las organizaciones, los procesos y la exposición a los riesgos psicosociales se han hecho más frecuentes e intensas, haciendo convenientes y necesarias su identificación, evaluación y control. Sus efectos y consecuencias. El riesgo público es un riesgo ocupacional importante que se debe considerar tanto para los responsables de seguridad como para la salud en la empresa. En Colombia, para los factores de riesgo psicosociales, el Ministerio de Protección Social decreta mediante la Resolución 2646 del 2008 accionar para identificar, evaluar y generar medidas de prevención que fortalezcan a los trabajadores y a las empresas en minimizar estos riesgos psicosociales, las cuales tienen como por objeto establecer o identificar responsabilidades en cuanto a la exposición que puedan tener los trabajadores a los factores de riesgo psicosociales como producto del estrés ocupacional. Hoy en día, la situación actual, en muchas ocasiones los trabajadores se ven expuestos en situaciones de peligro, especialmente cuando hay una razón a su trabajo, debe permanecer en lugares públicos. Es importante que los trabajadores reconozcan cuáles son estos peligros a los que pueden verse expuestos y cuáles son las pautas de comportamiento a seguir para controlarlos. El riesgo público es un riesgo ocupacional
y tiene que ser muy considerado y muy pegado y muy de la mano con el riesgo psicosocial, ya que van de la mano. ¿Qué amenazas o qué pueden afectar a los trabajadores? De manera directa, los trabajadores se pueden ver afectados por 4 tipos de amenazas: agresión externa en contra de la empresa en razón de su cargo, individual, selectiva, indiscriminada. Pero otro tipo de agresiones con objetos diferentes, como atracos callejeros, pueden involucrar o involucrarlos a este tipo a los colaboradores. Las lesiones y los daños psicosociales a raíz de esto que pasa, de este tipo de eventos, son accidentes de trabajo y deben ser considerados como tales en las gestiones de los responsables del programa en salud de las empresas. Por esta razón, las empresas han involucrado dentro de sus actividades y prevención un riesgo que ha decidido enmarcar dentro de los riesgos psicosociales y que se ha tomado como fuerza y se llama el riesgo público. Actos de peligro que vulneran generalmente por factores naturales o humanos a los que diariamente estamos expuestos. Se refiere básicamente a todos aquellos factores de riesgos derivados de situaciones de agresión intencionales de seres humanos contra otros seres humanos, contra intereses privados de las personas o contra algunas comunidades, actos delictivos y en los que se ven involucrados trabajadores de manera directa o indirecta y que produzcan lesiones generando una incapacidad temporal o permanente. Tipos de riesgos públicos. Entonces está el secuestro, la extorsión, atentados, el atraco, los delitos internos, violencia en el puesto de trabajo, acoso laboral. ¿Cuál podría ser su uso de violencia en el riesgo público para los trabajadores? El impacto es de todo orden, ¿sí? En los trabajadores las consecuencias de lesiones físicas son muy importantes, pero las consecuencias psicológicas son mayores. Se pudiera pensar que las frecuencias de este tipo de factores de riesgo es baja, pero la severidad es muy alta, lo que dispara cualquier índice y desestabiliza cualquier buen resultado de un programa de prevención de accidentes. Sin embargo, en este tipo de conductas hacen parte ya de nuestra cultura, acá en Colombia, lo que significa que la frecuencia tiende a aumentar paulatinamente. Los presupuestos para afrontar de manera eficiente un evento son difíciles de calcular porque no los tenemos nosotros como en mesa o como un implemento para tener en caso tal de un siniestro que le llegue a pasar o a uno mismo o a un colaborador de la empresa. Y las pérdidas para las empresas terminan siendo muy importantes. Entonces, en conclusión, los riesgos psicosociales y públicos son riesgos ocupacionales muy importantes que se deben considerar los responsables de la salud ocupacional en las empresas y sobre los que la gerencia debe poner especialmente cuidado y la lupa a estos 2 riesgos, pues un pequeño descuido puede generar pérdidas muy grandes y difíciles de volver a reconstruir lo que ya se perdió. Buenas tardes. Yo les voy a hablar de recomendaciones para la protección del peligro público y el peligro psicosocial en el Consorcio Los Ángeles. En cuanto al peligro público, tenemos estrategias para evitar ser víctima del peligro público. Una de ellas sería tener un bajo perfil, quitarnos las cadenas, anillos, collares, bueno, todo lo que tengamos que sean de valor, quitárnoslos en esos sitios. También sería bueno evitar sacar el celular en esos sitios públicos, pues porque por un raponazo o demás. También aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación, evitar dar más información de la que nos están pidiendo. A veces nos podemos hablar más de lo que no es
y pues también por ese lado podemos evitar o podemos poner en riesgo nuestra vida. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado. En estos momentos son bien vestidos, utilizan mujeres muy bonitas como también personas ancianas, niños eh, trabajadores públicos, eh, vienen disfrazados de médicos, vienen disfrazados de enfermeros, bueno, etcétera. Después de que nos llegue a pasar alguna situación de esto, ¿qué podríamos hacer? Primero que todo, pues conservar la calma. Segundo, informarle a los delincuentes los movimientos que vamos a realizar. Abstenerse de mirar a la víctima a los ojos. Ellos le tienen mucho miedo a eso, pues porque ya uno mirándolo a los ojos, uno los puede descubrir o los puede en cualquier sitio o en la misma policía, cuando los vaya uno a identificar, pues va a ser más rápido. Entonces ellos no les gusta que uno los mire a los ojos. Hacer sentir al atracador que tiene el control. Intentar identificar señales en el agresor que puedan servir cuando sea el momento de la investigación. Otra recomendación sería tomarse un tiempo para tranquilizarse, ganar confianza y analizar las causas e incorporar hábitos de vida que nos protejan contra situaciones similares en el futuro. Eso sería parte en el peligro público. En la parte del peligro psicosocial sería clasificar las funciones y competencias que eviten los conflictos del rol o función entre los trabajadores. Establecer procedimientos de gestión que den respuesta a situaciones de cambio organizativo, acogida de nuestros trabajadores y comunicación con usuarios, etc. Ante una situación de agresión externa, es muy importante seguir con los protocolos que tenemos en la empresa. Establecer procedimientos o protocolos ante situaciones de acoso laboral. Muchas gracias.